La oficial de ustedes es Carolina, pero ella tuvo un pequeño problema personal, así que no pudo estar hoy día con nosotros, pero estoy yo, espero apoyarlos de la mejor forma. Con nosotros está nuestro docente y a cargo de esta última unidad del curso, el profesor Robert Steele, que es académico de la universidad también, así que por favor aprovechemos que están los profesores aquí, aprovechemos el tiempo, saquémosle el jugo al profesor hoy día con las dudas que podamos tener en esta unidad que fue cortita también. Y también aportas a un pequeño receso que vamos a tener en el diplomado. Así que bienvenidos y Robert te entrego al grupo. Ok, muchas gracias. Bueno, me presento. Yo soy Robert Stead, académico del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad de Los Lagos. Y bueno, en general a mí me toca en la universidad hacer clases a los ingenieros ambientales. Por lo tanto, me viene muy natural, digamos, estos temas que vamos a tocar hoy, y que tiene que ver con el cambio climático, uno de los grandes temas de nuestros días. Y si uno mira, digamos, esto básicamente está permeando a todo nivel, ¿ya? Y justamente el Estado ha estado tomándose este tema con bastante seriedad. Si uno compara con otros estados, por ejemplo, vemos que en general en las decisiones de gobierno se están adoptando una serie de medidas para incorporar el elemento del cambio climático. Lo que probablemente está faltando, y discutíamos el otro día en una mesa, es que esto baje más hacia la ciudadanía, ¿ya? Y obviamente en este sentido, las personas que tienen un cierto grado de sensibilización, educación, podríamos decir, ¿no? Respecto al tema, obviamente que son clave en transmitir las necesidades de cambio cultural, en muchos sentidos, hacia el resto de la sociedad, ¿ya? Y bueno, la otra parte naturalmente tiene que ver con los sistemas de información geográfico, pero básicamente esto es una herramienta, ¿ya? Y obviamente que en este sentido es algo que nosotros utilizamos como usuarios, no necesariamente cada uno de ustedes va a estar involucrado en el diseño de los sistemas de información geográfico, pero naturalmente es interesante ver cómo funciona esto, ¿ya? Y porque en el fondo también ustedes pueden hacer propuestas desde su propia disciplina y su expertise, hacer propuestas de datos que pudiesen subirse a las distintas plataformas de sistemas de información geográfico, ¿ya? A nivel regional, por ejemplo, está hay una unidad en el fondo, por ahí tengo el nombre de la encargada, si alguien me lo puede, lo necesita, después me lo pueden pedir, y que en el fondo tiene que ver con una serie de estrategias que podemos utilizar para informar y compartir información para tomar buenas decisiones, ¿ya? Entonces, el curso básicamente se va a estar centrando sobre el tema del cambio climático y vamos a ir viendo algunas aplicaciones con los sistemas de información geográfico. ¿Dónde? Ah, ahí. Me perdí un poco. Ahí. Al inicio de la clase de cambio climático, yo les solicité que me entregaran distintos conceptos que de alguna manera podían ustedes relacionar con cambio climático, y surgieron una serie de conceptos. Algunos usaron palabras distintas, por lo tanto las transformé, digamos, para generar esta nube de ideas, ¿ya? De conceptos, y que en el fondo podemos ver que en general la gran mayoría abordó
dice en el fondo relacionarse con el tema de cambio climático con el reciclar, ¿no? Desde su perspectiva personal. Muchos, yo diría que la gran mayoría, recicla, ¿ya? Y otro concepto que sale también es la energía sostenible, de alguna manera. Esto está relacionado también con otros conceptos de energía, y que también en el fondo cada uno ha ido adoptando desde su perspectiva personal, ya sea con un ahorro energético, con utilizar energías más limpias, etc. ¿Ya? Después surgen también la reutilización y la reducción de residuos, ¿ya? Que está también relacionado con residuos que de alguna manera, en alguna parte aparece acá, alguien mencionó residuos en particular, pero la mayoría indica reciclar, reducir y reutilizar, ¿ya? Algunos se centran más en el reciclar y otros las 3R, ¿ya? Lo otro también que surge es el transporte, por ejemplo, transporte más limpio. También surge desde la perspectiva profesional, los florecimientos de algas nocivas, por ejemplo, ¿ya? Que también están muy relacionados con el cambio climático. El monitoreo de los recursos, ¿ya? Que muchos lo plantean como parte de su quehacer, ¿ya? Y eso también es interesante que lo planteen, porque también está muy relacionado con las estrategias que se tienen en la gestión del cambio climático, ¿ya? Que vamos a ver más adelante. Hay otros temas como patógenos emergentes, la contaminación también que aparece, la calidad del aire y la disposición de residuos relacionados con este tema, ¿ya? Entonces, si ustedes miran, a lo mejor algunos dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con un cambio climático? Yo diría que todos los conceptos que están vertidos acá tienen que ver con cambio climático, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos la producción de alimentos. Algunos lo plantean como autoproducción, ¿ya? Yo creo que varios de nosotros que estamos más confinados a nuestros hogares hemos aprovechado este año tan raro a generar nuestro propio huerto, ¿ya? Y eso obviamente tiene una cosa muy importante, porque cuando nosotros generamos nuestra propia comida, estamos reduciendo la huella de carbono de manera sustancial, ¿ya? Una lechuga que se produce en Santiago y es trasladada hasta Puerto Montt tiene una huella de carbono enorme por lo que significa el transporte, el consumo de combustible, las emisiones asociadas con esa lechuga, ¿ya? Comprarla en Puerto Montt, en el mercado de Ángel Mott, obviamente tiene una huella de carbono mucho menor, pero producirla en casa es mucho más baja. Y eso de alguna manera también es algo que nosotros tenemos que ir traspasando al resto de la sociedad, ¿ya? Yo me he dado cuenta que en realidad producir en el huerto no es una cosa tan compleja, ni tampoco tan consumidora de tiempo, ¿ya? Obviamente depende de la escala que uno quiera hacerlo, pero es un aporte, ¿ya? El reciclar tiene que ver con el uso de los recursos y la reutilización de los recursos también, por ejemplo, la reducción de los residuos. Todo eso tiene que ver mucho con el cambio climático, con las estrategias que adoptamos contra el cambio climático. Entonces, como dije, el concepto de energía sostenible surgen varios conceptos asociados como eficiencia energética, uso de electricidad, petróleo, me imagino que está planteado desde el punto de vista del dejarlo de lado. La calefacción como un concepto importante que de alguna manera tenemos que ir migrando hacia el uso de energía para la calefacción de manera sostenible. Y la leña, obviamente que es un tema, uno de los grandes temas, porque también no solamente está asociado al uso de las energías sostenibles, sino que también sabemos que de las lecturas que se hicieron en el curso, que la superficie de bosques, por ejemplo,
es importante como sumidero de carbono, y por lo tanto cuando estamos cortando árboles, sin reemplazarlos en particular, estamos también liberando carbono hacia la atmósfera cuando estos se descomponen por un lado, o en el caso de la leña, la quemamos. Y el transporte surge también dos conceptos que se mencionan, por ejemplo, varios de ustedes mencionaron, como el uso de la bicicleta, el caminar más, por ejemplo, son naturalmente estrategias que reducen, digamos, la huella de carbono también, ¿ya? Asociado al aumento de temperatura, está la sequía, por ejemplo, la escasez hídrica, que son conceptos asociados, no son sinónimos, pero sí están muy bien asociados, y uno de las grandes consecuencias del cambio climático, ¿ya? Entonces, básicamente podríamos decir que esta clase en la parte de cambio climático está centrado sobre la base científica, con las evidencias asociadas, los mecanismos que están operando. Esto de alguna manera está en la lectura, por lo tanto voy a pasar por algunos aspectos que no vimos, pero si ustedes quieren hacer alguna consulta, interrumpan nomás, no tengo ningún problema, ¿ya? Así que hagan las consultas sin problema, levantan la mano o lo colocan en el chat, y Karin me lo transmite, digamos, apenas se haga la consulta. Luego están, naturalmente, uno son las evidencias y los mecanismos que están operando con el cambio climático, y después estamos hablando sobre los efectos del cambio climático que observamos sobre el medio ambiente, la economía y los sistemas socioculturales, las personas. ¿Y por qué en el fondo estos tres componentes? Porque justamente estos tres componentes son las tres patas del concepto de sostenibilidad, ¿ya? Muchas veces usamos la palabra sustentabilidad y otras veces usamos la palabra sostenibilidad. La verdad es que muchos lo toman como sinónimo, otros dicen que son cosas distintas, pero la verdad es que yo me he metido en este tema para ver dónde está la diferencia, y tiene que ver con el concepto de sustentabilidad. En realidad no existe, ¿ya? Sino que en el fondo una mala traducción del inglés, que es sustainability, ¿ya? Lo que corresponde es que usemos el concepto de sostenibilidad, ¿ya? Para que si uno mira en todas partes, en los ministerios, incluso en la universidad, aparece el concepto de sustentabilidad, ¿ya? Pero desde el punto de vista gramatical es incorrecto, porque es una mala traducción, y eso ha pasado en muchos ámbitos también, ¿ya? Y estas son las tres patas entonces de la sostenibilidad: el medio ambiente, la economía y los sistemas socioculturales, ¿ya? Entonces, dentro de los sistemas socioculturales nos vamos a centrar en salud, ¿ya? Vimos algunos videos, por ejemplo, que tienen que ver con las migraciones. Asociados a los sistemas socioculturales implican cambios culturales, como indiqué, que implican, son necesarios para poder mejorar la adaptación al cambio climático. Y también, naturalmente, con el cambio climático van a surgir una serie de conflictos. Desde hace varias décadas se habla de que la próxima guerra, si antes eran sobre el petróleo y las invasiones de los países producto de que tenían petróleo, en el futuro probablemente va a tener que ver con el agua, ¿ya? Obviamente sí. Afortunadamente hay tecnologías como para poder producir agua a partir del agua de mar, pero eso igual es un tema, ¿ya? Los grandes reservorios de agua dulce están en los hielos, y cada vez vemos cómo estos van disminuyendo. Y finalmente pasamos a las soluciones en los dos ámbitos de mitigación y adaptación, ¿ya? Y dentro de la adaptación, uno de los aspectos más importantes para poder adaptarse está la información,
¿ya? Y en esto están justamente el monitoreo, que varios de ustedes estuvieron indicando como actividades relacionadas con el cambio climático, y la divulgación, ¿ya? Y dentro de lo que está la divulgación, está naturalmente cómo entregar la información, y los sistemas de información geográficos son clave en este sentido, ¿ya? Si miramos el cambio climático, básicamente se debe a un aumento de la temperatura atmosférica, ¿ya? Y esto ustedes vieron que tiene una serie de consecuencias sobre el clima, y en el clima, en el sistema climático, estamos hablando no solamente de las precipitaciones y la temperatura, sino también una serie de cambios y movimientos atmosféricos que son importantes. Nosotros, si miramos los mapas que proyectan, digamos, los aumentos los cambios climáticos a nivel de Chile, el Ministerio de Energía, por ejemplo, proyecta un aumento de las temperaturas a nivel nacional, y por lo tanto también la proyección de generación de energía a partir de la temperatura en el norte, ¿ya? Y también proyectan un aumento de los vientos, hacia de norte a sur, un aumento de los vientos de norte a sur. Nosotros en nuestra zona deberíamos esperar vientos huracanados, de alguna manera con mayor regularidad, ¿ya? Eso trae consigo una serie de consecuencias, por ejemplo, que las construcciones de las viviendas van a tener que ser más fuertes, porque si no, y ustedes vieron, digamos, en las lecturas que una de las proyecciones las consecuencias en esta zona, el aumento de las personas que se van a lastimar, ¿ya? O morir. Y eso, claro, puede ser producto de las inundaciones, del aumento de la temperatura, pero también con el aumento de los vientos. Ya hemos visto en nuestra zona cómo han aumentado las trombas marinas en algunas zonas. Eso es algo que vamos a ir viendo de manera más regular, ¿ya? De manera más regular. Y eso hace también que, por ejemplo, el Ministerio de Energía esté proyectando la instalación en esta zona de la generación de energía a partir de la energía eólica. Y ustedes ya ven en la zona de Fresia cómo vemos también un parque eólico bastante importante, imponente, pero eso lo vamos a estar viendo multiplicado en distintas zonas de nuestra región, ¿ya? Porque justamente la proyección en la velocidad de los vientos y la regularidad en estas velocidades no van a ser menores, ¿ya? Entonces, bueno, en este caso lo que estamos mirando es la tendencia en la temperatura calculada a lo largo de los últimos 1000 años, aproximadamente. Y si miramos, digamos, las tendencias actuales hasta el año 2010 aproximadamente, es una temperatura que ha sobrepasado cualquier cosa observada en este último milenio, ¿ya? Eso naturalmente, aquí vemos en el fondo el cero, viene a ser en la temperatura promedio. Ya ha habido periodos cortos, ahí por los 1600, 1700, y a inicio del 1900, pero lo que estamos viendo ahora, esta anomalía térmica de 1,5 grados Celsius más o menos, actualmente, ya estamos llegando al 2, cercano al 2. Esto no se ha observado y por lo tanto implica cambios importantes en cómo enfrentar esto. Porque hemos visto, claro, en años pasados, claro que no teníamos la tecnología de hoy, hay temperaturas muy bajas asociadas, por ejemplo, a grandes epidemias. También tenemos asociado la ocurrencia de, bueno,
grandes migraciones producto de las bajas temperaturas también. ¿Ya? Entonces, la tendencia, si miramos los últimos 150 años más o menos, ¿ya? La temperatura que hemos estado observando, digamos, el cero está más o menos en los años 50, vemos que en general la temperatura actual es muy superior a lo observado en otros años, ¿ya? Y esta anomalía que observamos es una anomalía que va en aumento, ¿ya? Y que en el fondo, y esto es basado en los años 50, ¿ya? O sea, si nosotros ponemos la vara hace 150 años atrás, es incluso más dramático. Entonces, obviamente, que esto, hay entre medio años fríos, pero eso no ha ocurrido en el último tiempo. Ya tenemos una tendencia al alza y ustedes mismos se han fijado, por ejemplo, con veranos más cálidos, como que el verano también parte antes. Yo recuerdo cuando llegué, yo soy de la zona de Viña del Mar, y cuando llegué a esta zona sur de Chile, digamos, centro-sur de Chile, recuerdo en Valdivia, por ejemplo, un mes de octubre o noviembre, que llovió todo el mes, todos los días del mes, ¿ya? Eso es raro hoy, ¿ya? Entonces, bueno, las proyecciones, obviamente en base a lo que estamos observando, hay proyecciones hasta el año 2100 en distintos escenarios que ustedes revisaron en la lectura, ¿ya? Lo que estamos viendo acá es justamente un escenario más benigno y uno más catastrófico, pero en general el catastrófico es cuando en realidad estamos pensando en que nuestras medidas de mitigación no van a tener ningún efecto, ¿ya? Y en el más benigno es que las medidas tienen en los mejores de los resultados. Probablemente el resultado final sea algo, depende del compromiso que tengamos como sociedad global, porque obviamente no solamente en Chile, sino que todo el resto del mundo. Si todo el mundo se lo toma de manera seria, obviamente que vamos a tener buenos resultados, pero hasta el momento cada uno vela por sus propios intereses, ¿ya? Y aquí, obviamente, una de las grandes consecuencias que observamos es justamente el aumento en el nivel del mar con el producto del derretimiento de los hielos. Nosotros hemos visto en las noticias en los últimos días y durante un par de años atrás, cada vez vemos más desprendimientos de hielo, grandes bloques de hielo en la Antártida. Estos terminan, estas masas de agua, estas grandes reservas mundiales de agua terminan disolviéndose en el mar. Y obviamente que esto ya ha generado un aumento en el nivel del mar, ¿ya? Y se proyecta que esto incluso puede alcanzar alrededor de 1 metro de altura, ¿ya? En los peores escenarios, hacia el año 2100. Y hacia el 2020 estamos hablando de unos 15 centímetros aproximadamente, ¿ya? De acuerdo a esta figura, perdón, al 2030, unos 15 centímetros. Entonces, obviamente, si nosotros, bueno, decimos 15 centímetros no es mucho, pero tiene que ver también con la topografía de los fondos, el efecto que vayamos a observar en la costa. Recuerdo haber estado en una charla del MOP hace unos años atrás, en que ellos ya tenían monitoreado zonas de nuestra zona costera que estarían inundadas, por lo tanto hay que invertir en infraestructura. Por ejemplo, en Chamisa, todo lo que es la playa de Coihuín, por ejemplo, y la gente que vive en ese sector probablemente va a tener que ser evacuada de ahí, ¿ya? Hacia otros lugares. A menos que se construyan algunas defensas, eso probablemente es una realidad, ¿ya? Y hay una serie de otras zonas que estarían sufriendo similares consecuencias, ¿ya? Eso implica que los caminos tienen que construirse más elevados,
los que pasen por la zona costera, y así una serie de consecuencias que implican una planificación importante. El efecto natural del gas invernadero existe, es la razón por la cual nuestro planeta tiene la temperatura que tiene. Si no tuviésemos la atmósfera que tenemos, la temperatura sería alrededor de menos 19 grados Celsius, por lo tanto inhabitable. El efecto de invernadero que generan los gases de la atmósfera son importantes en mantener la temperatura terrestre y la vida terrestre, pero el aumento de estos gases de efecto invernadero por acción antropogénica están aumentando entonces el calor retenido en la atmósfera, y que naturalmente tiene que ver con las características químicas de los elementos. No todos los gases atmosféricos generan este tema, y eso tiene que ver entonces con el forzamiento radiativo que generan estos componentes, ¿ya? Y esta figura es importante porque en el fondo lo que nos muestra es el impacto que tienen, por ejemplo, los distintos gases de efecto invernadero. El CO2 es el más importante por la magnitud que tiene, pero hay otros gases también, ¿ya? Y es importante también considerarlo porque hay una serie de medidas que se pueden tomar para evitar la emisión de los gases de efecto invernadero, por ejemplo, algunos que son producidos, son artificiales, como los halocarburos, por ejemplo, pero hay otros que son producidos por fuentes naturales como el metano y el óxido nitroso, que también son importantes, ¿ya? Y que podemos intervenir como para ir reduciendo esas emisiones. El metano, por ejemplo, es producido por la masa ganadera, por ejemplo. Las emisiones de metano son muy importantes, pero el otro día estaba leyendo, por ejemplo, que en Australia y en Canadá habían visto que las emisiones de metano del ganado se reducían en alrededor del 95% cuando se les alimentaba a las vacas con ciertas algas, ¿ya? Que me parece que es similar a Gracilaria, ¿ya? Nosotros producimos Gracilaria en nuestras zonas costeras, y a lo mejor no sería una mala estrategia pensar en alimentar a las vacas con algo, si era muy poquito Gracilaria, pero reducía la emisión de metano de manera considerable. Y mejoraba la eficiencia en la digestión y por lo tanto también mejoraba el aprovechamiento de las vegetales que consumen las vacas. Entonces ahí estrategias implican investigación, pero también, claro, también hay muchos que argumentan que estamos comiendo demasiado carne y por lo tanto hay que reducir y cambiar la dieta, y esos son cambios culturales importantes, ¿ya? Pero al parecer también hay otras estrategias que podemos seguir. Y por el otro lado también hay otras fuentes importantes también de gases invernaderos. El vapor de agua es uno de los bastante importante, el más abundante, pero el que tiene un efecto radiativo bastante menor, ¿ya? Y por el otro lado también otros efectos que habíamos visto en las lecturas, por ejemplo el efecto de los aerosoles, el efecto de albedo, por ejemplo, que de hecho tienen el efecto contrario, apuntan a enfriar la atmósfera, ¿ya? Entonces, pero sí lo que es importante indicar que varios de estos componentes son naturales, pero el efecto antrópico prácticamente equivale al aporte del CO2 en la atmósfera, ¿ya? Que no deja de ser algo importante. Estas concentraciones de gases de efecto invernadero la calculamos alrededor de entre 1750 y 1850, que tienen que ver con el inicio de la revolución industrial, ¿ya?
y la migración de las personas, de la gente a las ciudades, con la calefacción, con carbón, que se usaba mucho en Inglaterra, por ejemplo. Y eso obviamente que esa revolución industrial trajo, digamos, un mayor consumo de combustibles fósiles, carbón, petróleo, etcétera. Y con ello también una mayor industrialización y una mayor dependencia de esas fuentes, que también implican una mayor emisión tanto de CO2, como miramos acá, por ejemplo, en ppm, y en este caso de metano, que las escalas son distintas, es mucho mayor el CO2, ¿ya? Pero las tendencias son las mismas, y también con la liberación de óxido de nitroso. Entonces, la tendencia es la misma y implica que el hombre ha estado aportando entonces con estos gases de efecto invernadero. Y aquí vemos en este caso justamente un consumo muy, muy importante de los combustibles fósiles que va en directa relación a la forma de estas otras curvas, ¿ya? En el caso también el uso del suelo, también hay algo importante ahí, porque implica un cambio, por ejemplo, en la deforestación, tiene una implicancia doble, porque en el fondo justamente los bosques logran a través de la fotosíntesis transformar el CO2 en oxígeno y en carbono vegetal. Y también por el otro lado apuntan a generar estos sumideros de carbono. Entonces al talar los bosques y no reemplazarlos, lo que estamos básicamente haciendo un cambio del uso del suelo importante y una menor capacidad para enfrentar el cambio climático. Entonces voy a pasar por esta parte de manera más rápida, básicamente resume lo que he dicho, ¿ya? Y justamente por el otro lado, justamente el aporte del dióxido de carbono es tremendamente importante en la atmósfera, ¿ya? Los otros son el metano y el ozono. Y naturalmente, en este caso, hay otros gases, otros gases atmosféricos, pero que no tienen en el fondo el efecto porque no atrapan, digamos, calor en la atmósfera, ¿ya? Entonces, aquí también una figura donde vemos un aumento desde el año 0 hasta la fecha en las concentraciones de los gases de efecto invernadero. Esto está directamente relacionado con el aumento de la temperatura. Y el potencial de calentamiento justamente lo miramos desde el punto de vista tomando el dióxido de carbono como la unidad. Otros gases de efecto invernadero, si bien permanecen en la atmósfera por bastante tiempo, también tienen un potencial de calentamiento bastante mayor. Por ejemplo, el metano, ¿ya? Una unidad de metano calienta 25 veces más que el dióxido de carbono, pero dado que está en proporciones bastante más bajas, entonces su potencial de calentamiento es bastante menor. Su contribución al calentamiento global es bastante menor, ¿ya? Y justamente esta figura lo que nos muestra es que el dióxido de carbono aporta un 53%, el metano un 15%, los compuestos halogenados un 11%, al igual que el ozono troposférico, y el óxido nitroso aporta un 5%. ¿Ya? Pero naturalmente que la longitud de esto, no longitud, sino que la permanencia en la atmósfera en el tiempo de cada uno de estos compuestos también es importante. En el caso del dióxido de carbono, alrededor de 200 años. ¿Ya? El metano es bastante más lábil, permanece alrededor de 12 años. ¿Ya? Son compuestos de vida corta, ¿ya? Y en el caso de los halogenados también estamos hablando decenas de miles de años. Entonces, obviamente,
que estamos hablando de compuestos, el óxido nitroso, 114 años. Por lo tanto, las consecuencias, si nosotros abordamos el tema del cambio climático hoy, el efecto de nuestras acciones de mitigación, vamos a observarla en bastante tiempo más, ¿ya? De ahí la importancia de estar actuando ahora, porque la temperatura va a seguir aumentando, ¿ya? Y las consecuencias de eso también, ¿ya? Entonces, los principales emisores de gases de efecto invernadero son principalmente China, que duplica el aporte de Estados Unidos. Todos nosotros consumimos productos chinos, ¿ya? Y poco nos preocupamos, digamos, de lo que está haciendo China contra el cambio climático. Y son temas que, de alguna manera, nos tenemos que hacer cargo también, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, claro, en el caso nuestro, Chile es no es nada, digamos, desde el punto de vista de contribución al cambio climático. Pero así todo, otra figura, así todo hay que considerar que las emisiones, en términos generales, están muy relacionados con el nivel de ingreso per cápita en cada, claro, el nivel de ingreso per cápita en cada país, ¿ya? Mientras más ingreso, mayor consumo, y por lo tanto también mayor es el aporte en los gases de efecto invernadero, ¿ya? Si uno mira el CO2 per cápita a nivel mundial, es cosa de ver. En el fondo no solamente tiene que ver con las poblaciones mundiales, sino que en el fondo tiene que ver mucho con el nivel de ingreso. Chile es uno de los países en Latinoamérica con el mayor nivel de ingreso. Es justamente lo que miramos en esta figura, que con nuestra producción, nuestras emisiones per cápita son mayores que todos nuestros vecinos, ¿ya? Incluso México. Entonces miramos, por ejemplo, África. África es el parangón, digamos, del bajo ingreso, ¿ya? Y un nivel tecnológico muy poco avanzado. Y eso tiene que ver, entonces, que, bueno, la producción per cápita de los africanos es menor. Después vamos a ver que las consecuencias que van a estar pagando por el cambio climático también son mayores, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de las emisiones por sector, de alguna manera es importante considerar de que una buena parte está siendo producido, por ejemplo, por la energía, ¿ya? Producción energética. Pero si dejamos eso de lado, la manufactura, ¿ya? El uso del suelo, no es un tema menor, ¿ya? Y eso naturalmente son aspectos, hay que entender de dónde, qué sectores producen más gases de efecto invernadero que otros, ¿ya? Aquí esta simplifica un poco la provisión de energía, un 25%, un cuarto de todo lo que se produce, ¿ya? La industria tiene bastante menos, 19,4%, y es menor al uso del suelo, ¿ya? Si miramos esto es alrededor de un 30%, ¿ya? Que es incluso mayor que la provisión de energía. Entonces, bueno, eso es importante entenderlo, porque es como nosotros también, cuáles son las estrategias que nosotros vamos a estar adoptando para poder enfrentar esto. Y aquí vemos, por ejemplo, bueno, efecto en la subida del nivel del mar, que ya lo había mostrado. Y por el otro lado, esta figura también lo que nos muestra es, hay un concepto que tiene que ver con ¿cómo se llama?
los límites ambientales, ¿ya? Los límites ambientales de alguna manera nos están mostrando semáforos, y ustedes ven que esto está en verde, amarillo y rojo, los límites ambientales de tolerancia a vuelta atrás, digamos, ¿ya? Esto es un concepto propuesto en el año 2009 que involucra procesos del sistema terrestre que contienen estos límites ambientales, ¿ya? Traspasar uno o más de estos límites planetarios, perdón, los límites planetarios, puede ser perjudicial o incluso catastrófico, ¿ya? Y eso es cuando estamos llegando al rojo, ¿ya? Porque traspasar ciertos umbrales desencadenan una serie de otros efectos. Por ejemplo, uno de los temas que podríamos mirar, nosotros decimos, bueno, el cambio climático es una cosa gradual, va gradualmente en aumento, pero hay situaciones en que los cambios podrían ser incluso abruptos, ¿ya? Los hielos en el Polo Norte, en todo el círculo polar, han secuestrado una gran cantidad de metano, ¿ya? Y ahí es justamente contienen los hidratos de metano, ¿ya? Y estos hidratos de metano están congelados en los hielos del Ártico, pero con el aumento de la temperatura, lo que se está observando es que estos metanos están siendo liberados a la atmósfera, ¿ya? Eso es problemático si es que esa gran cantidad de metano se libera de golpe y porrazo. Eso podría pasar y sería catastrófico porque el cambio climático ya no sería gradual, ¿ya? Ahí se traspasaría un umbral, ¿ya? Entonces, ese tipo de umbrales lo estamos viendo en distintos ámbitos. Por ejemplo, la pérdida de biodiversidad ya pasó un determinado umbral. Hemos perdido biodiversidad de manera muy importante en el planeta, ¿ya? Y eso amenaza la integridad de la biosfera. Entonces, el cambio climático es un factor. Hay varios otros factores que también entran en este juego de los límites planetarios, ¿ya? Los flujos biogeoquímicos, por ejemplo, y están todos bastante relacionados entre sí, ¿ya? Entonces, hay que, estos límites planetarios, ¿ya? Entre ellos el cambio climático, podrían empujar el sistema de la Tierra a un nuevo estado si es que se cruzan, y mientras más se crucen, más complejo se torna el problema, ¿ya? Entonces, hay que considerar estos temas, hay que revisar, no solamente tenemos que centrarnos en el cambio climático propiamente tal, sino también en los otros factores que de alguna manera están relacionados con el equilibrio del funcionamiento de nuestro ecosistema, ¿ya? Aquí vemos justamente la integridad de la biosfera y ha sido traspasado en algunos aspectos, los flujos biogeoquímicos también, con un aumento, por ejemplo, del nitrógeno y el fósforo. En el caso del cambio climático estamos todavía a nivel de semáforo amarillo, en alerta, ¿ya? Y naturalmente hay el tema de la acidificación de los océanos, es un tema bastante importante, ¿ya? Que tiene que ver con, entonces, con el aumento o la disminución del pH, está más ácido, producto de que el océano es un sumidero de carbono, por lo tanto, mientras más carbono está justamente absorbiendo, más ácido se da en el océano, y eso está amenazando la vida de los organismos en el mar, ¿ya? Entonces, hay una serie de, aquí vemos en esta tabla, que se han pasado ciertos límites respecto al cambio climático, la pérdida de biodiversidad,
y también en ámbito de los cambios biogeoquímicos, en particular en la cantidad de nitrógeno que se remueve de la atmósfera. Entonces, en este caso, la acidificación del océano, estamos viendo entonces un cambio del pH importante en algunas zonas, y eso naturalmente es preocupante porque, por ejemplo, toda una gran cantidad de organismos marinos forma conchas de carbonato de calcio, ¿ya? Y por lo tanto estarían perdiendo la habilidad para formar estas conchas. Muchas larvas, por ejemplo, de almeja, que son milimétricos, ni siquiera menos de 1 milímetro, ¿ya? Podrían dejar de sobrevivir producto de esto, ¿ya? Y eso estaría entonces generando un problema a nivel de reclutamiento de especies y una pérdida de la pesquería y de los funcionamientos de los ecosistemas, etc. Entonces, desde el punto de vista de la salud, ¿ya? Si miramos el cambio climático, tiene efectos importantes a nivel meteorológico. Esto vamos a ver entonces olas de calor, fenómenos meteorológicos extremos, altas temperaturas, cambios en el régimen de precipitaciones, algunas muy marcadas. Y esto, de alguna manera, también podemos ver ciertas patologías que podrían estar ocurriendo. Ya, entonces, pues, naturalmente que esto afecta en distintos niveles a las personas. En Chile, por ejemplo, vemos algunos factores de riesgo, por ejemplo, con respecto a otros países que son importantes. ¿Ya? Lo que estamos esperando a nivel con el cambio climático es la aparición de nuevas plagas en la agricultura, que puede ser importante. También cambio en los ciclos de vida de las plagas. Vamos a ver distribución de plagas que van a aumentar, se van a ir a lugares, digamos, que con un clima más propicio. Y por el otro lado también la emergencia de nuevas enfermedades, por ejemplo, que están más limitadas a zonas tropicales, por ejemplo. Aquí vemos el caso del cólera. Vamos, un aumento del cólera a nivel mundial, ¿ya? Y esto está asociado directamente con justamente el aumento poblacional por un lado, y por el otro lado también con el aumento de algunas condiciones sanitarias que están asociadas, por ejemplo, al cambio climático, ¿ya? Aquí vemos la distribución de malaria en el planeta y una extensión en la zona roja de esta enfermedad, ¿ya? Con el cambio climático esto se espera que siga aumentando, ¿ya? Y en este caso estamos hablando del dengue. Este mapa es del año 2006, la distribución del dengue en esa época, y esta es del 2016, donde también hemos tenido casos en Chile, ¿ya? Entonces, naturalmente, con el COVID hemos aprendido que la salud es una sola, ¿ya? La salud humana, animal y ambiental de alguna manera están relacionados. El tema del COVID lo ha dejado más que en evidencia. Y justamente, como poniendo un ejemplo en el COVID, vemos cómo esto afecta a distintos niveles de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel planetario, ¿ya? Y justamente el cambio climático es uno de los temas que va a tener el mismo efecto en distintos ámbitos, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista del impacto en la salud, el cambio climático va a tener efectos directos, por ejemplo, en las olas de calor, las inundaciones, por ejemplo, que va a traer en el fondo una transmisión de enfermedades también, infecciones, etcétera, en distintos niveles, ¿ya? Y también un aumento en la contaminación atmosférica con más polvo, por ejemplo, con también más emisiones por el aumento de la población mundial. Y naturalmente, en caso de Chile, por ejemplo, tenemos un nivel de calidad de aire que deja bastante que desear. Nosotros, este es el nivel de la OCDE,
y en el caso de Chile estamos acá, ¿ya? O sea, uno de los peores indicadores de contaminación de calidad de aire, y estos son los niveles de la OMS, porque si nosotros usamos los estándares en Chile, estamos fantásticos, pero no es el caso, ¿ya? Esto va a traer consigo también una serie de consecuencias, ¿ya? Esto implica entonces cambios a nivel de económico importante, ¿ya? En distintos escenarios climáticos, impacto sobre los recursos hídricos en Chile, por ejemplo, impacto, por lo tanto, sobre la producción agrícola, impacto sobre la producción forestal y de pradera, impacto sobre la biodiversidad, impacto sobre los recursos costeros, en la salud, y naturalmente esto va a traer consigo una serie de impactos sociales y económicos importantes, ¿ya? ¿Cómo estoy de tiempo? Estamos a 5 minutos todavía de las 20 horas, de las 21, perdón. Entonces, antes de... voy a avanzar con esto porque de alguna manera importante indicar que el temas de mitigación, enfatizar las estrategias de captura de CO2, de carbono atmosférico, a través de los suelos, la protección de los humedales y naturalmente también en otras estrategias como por ejemplo la forestación y la forestación como estrategia. A nivel mundial se han estado también generando una serie de otras estrategias, pero antes de seguir por ahí, quería mostrarles al nivel de SIG, ¿ya? Que justamente tenemos distintas herramientas, ¿ya? Aquí justamente en el Ministerio de Bienes Nacionales hay distintos visores. A raíz del tiempo, entonces, me voy a centrar solamente en dos que tienen que ver primero con el Atlas de Riesgo Climático, ¿ya? En la prueba que van a tener que hacer, van a tener que hacer alguna búsqueda, ¿ya? Así que los insto a revisar esto. En esta plataforma, ¿ya? Que es arclim.mma.gov.cl, lo pueden buscar googlean Atlas Climático, van a poder revisar acá, se meten en el menú acá a la izquierda, ¿ya? Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a recursos hídricos, ¿ya? Veamos. Inundaciones en zonas urbanas, ¿ya? Y aparece el mapa de Chile en este caso, ¿ya? Y habla sobre la amenaza, la exposición, la sensibilidad y el cálculo del riesgo, ¿ya? Entonces, eso para distintas zonas del país, ¿ya? Y ustedes ven que hay una fuerte disminución, ¿ya? De justamente de los colectores de agua lluvia, por lo tanto va a haber menos riesgo en Calama, por ejemplo, ¿ya? Y se calcula el riesgo que eso tiene al año 2050, ¿ya? Y un fuerte aumento en este caso, un aumento en las precipitaciones, por ejemplo, en esta otra zona, por ejemplo acá, que esto viene a ser Concepción, ¿ya? Eso trae consigo una serie de consecuencias, ¿ya? Que lo podemos ver acá, la exposición, que contempla en el fondo los distintos indicadores, densidad poblacional, por ejemplo, es uno de ellos, y vemos, por ejemplo, cómo las poblaciones de esta zona se verían fuertemente impactadas, ¿ya? Y finalmente el riesgo, vemos acá la sensibilidad y el riesgo, ¿ya? Por ejemplo, a las inundaciones urbanas, y esto está codificado por colores,
fuerte aumento, por ejemplo, ¿ya? Podríamos ver acá en Santiago o acá en Iquique también un fuerte aumento de riesgo de inundaciones, ¿ya? Y así una serie de otros factores, esto es justamente el mapa de riesgo climático para distintos ámbitos: salud, bienestar, bosques nativos, minería, turismo, pesca artesanal, biodiversidad. Revisen la plataforma, ¿ya? Yo sé que se los pedí al inicio de la actividad, ¿ya? Explórenla porque tiene que ver con lo que ustedes hacen, ¿ya? Luego, lo otro tiene que ver con esta otra plataforma, el Geoportal, que también se los coloqué en la plataforma, en la lectura, ¿ya? Que tiene que ver con el IDE. Esta es una plataforma bastante básica. Antes estaba la plataforma regional, ¿ya? Del Gore y los Lagos, ¿ya? Y ahí mostraban muchas más aplicaciones. En el caso de ustedes, de los fiscalizadores, es tremendamente importante la labor que ustedes realizan, porque en el fondo el monitoreo de distintos aspectos, por ejemplo, la toma de datos de pluviometría que hacen en las estaciones meteorológicas son importantes, pero también son importantes situaciones, por ejemplo, que podrían generar riesgo. Por ejemplo, la tala de un bosque. Alguien que trabaje de fiscalizador en CONAF, por ejemplo, podría colocar, georreferenciar la tala de bosque alrededor de una cuenca, y eso georreferenciarla y mapearla, ¿ya? Si, por ejemplo, a lo largo de toda una cuenca esto es un patrón, claramente ponemos en riesgo deslizamientos de tierra, ponemos en riesgo los mismos recursos hídricos, ponemos en riesgo una serie de situaciones que de alguna manera están relacionados con la magnitud del impacto, ¿ya? Y eso en el fondo, por eso es importante cuando las fiscalizaciones se realizan, se pudiesen georreferenciar. Obviamente que para poder hacerlo, primero hay que hacer todo un diseño de las bases de datos que van a de alguna manera construirse en base a esta información, ¿ya? Por lo tanto, también es importante que ustedes puedan, como, como fiscalizadores y líderes en su ámbito, puedan de alguna manera incorporar a la gente del INE, perdón, del IDE, ¿ya? Y de Chile, la persona que trabaja acá en Puerto Montt, y para poder diseñar, digamos, la información que podría después subirse a este portal, ¿ya? Después les puedo pedir les puedo mostrar en el fondo cómo, a quién contactar si es que lo desean. No sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Estamos acá para ayudar en lo que se pueda. ¿Quedó todo claro? ¿O no quedó claro? ¿Sí? Sergio dice que sí. Sí, estimados, ¿hay alguien más por ahí? Parece que no hay consultas. No, no tengo duda. ¿No? Ok. Sí, por el chat también indican, Robert, que está todo claro, dice. ¿Sí? Sí, perfecto. Carolina Bueno, y Ana dicen que instarlos nomás está... no me queda más que instarlos a que exploren estas herramientas. Son herramientas, ¿ya? Pero lo que sí requieren es justamente que cuando incorporemos, por ejemplo, la georreferenciación en las labores que estamos haciendo, ustedes en este caso las fiscalizaciones, y que serían bastante más útiles
hacerlo, porque de alguna manera el impacto se puede visualizar. Todos hemos estado revisando, por ejemplo, estos otros, el visor del COVID, por ejemplo, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, a nivel mundial, ¿ya? No, esto es más abajo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el visor territorial del COVID a nivel nacional, ¿ya? Y esto es un sistema de información geográfico, ¿ya? Y que de alguna manera nos ayuda a entender cómo, por ejemplo, cómo se distribuye, digamos, las tendencias a nivel nacional o mundial, ¿ya? En este caso, por ejemplo, yo a través de estos mapas puedo ver que la tendencia nacional muestra marcadamente que las tasas es consistente, más alta en la zona sur de Chile que en el resto del país, ¿ya? Si uno mira, digamos, las tasas de infección por 100.000 habitantes son más altas en nuestra zona, ¿ya? Y eso en el fondo lo podemos ver porque justamente aquí están con colores, ¿ya? Vemos en el fondo, podemos ir cambiando, digamos, la forma de presentar los datos, pero claramente esto es justamente un sistema de información geográfico, ¿ya? En este caso, marcado por áreas, ¿ya? En otros casos, si nosotros vamos al IDE, yo podría mirar, por ejemplo, no sé, pues estación, a ver, esta parte no es muy buena, pero emergencia, bueno, ya las estaciones de carabineros, plan cuadrante, cuarteles de carabineros en distintas partes en Chile, ¿ya? Son puntos, en este caso, ¿ya? Eso es mucho, 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 ¿ya? Pero justamente son mapas donde se han sobrepuesto entonces una serie de información, ¿ya? Ya, ahí tenemos una, ¿ya? Y podemos pinchar esta información y es justamente la tenencia carretera de Malleco. Ahí me han pasado algún parte alguna vez. Pero, y seguramente ustedes también, son famosos ellos, en todo caso, ¿ya? Así que, de alguna manera, en este caso, pincho la imagen y puedo tener una serie de información, pero también podría tener una imagen donde veo un derrame de petróleo, por ejemplo, ¿ya? Y eso de alguna manera es importante porque podría explicar por qué se contaminó un riachuelo, un río, si yo tengo, digamos, esto bien establecido, ¿ya? Zonas donde se ha producido erosión importante o violaciones a determinadas normativas. También es importante porque yo podría, por ejemplo, si yo veo que hay un patrón en una cuenca donde la normativa se ha transgredido, entonces puedo diseñar un plan para educar a esas personas o intervenir, digamos, esas comunidades para poder mejorar el cumplimiento de la norma, porque obviamente eso trae consigo una serie de consecuencias, ¿ya? Que no son menores, ¿ya? Entonces también puedo colocar el cumplimiento de normas en el año 2020, en el 2019, 2018, y a lo mejor ir viendo patrones de comportamiento a lo largo del tiempo, pero lo veo visualmente, entra la información con mucho más facilidad que están analizando tablas de datos, ¿ya? Y eso es lo valioso de esta herramienta, ¿ya? Y ustedes pueden exactamente hacer lo mismo, pero les recomiendo que se asesoren. De hecho, la persona a cargo en Puerto Montt me ha indicado, mira, nosotros estamos acá, pero me tienen que contactar, tienen que pedir la necesidad y nosotros los vamos a asesorar, ¿ya? Así que los insto a buscar estas herramientas y utilizarlas porque les va a facilitar la vida
en el sentido de que sus fiscalizaciones vayan cobrando más sentido y sean un aporte también para la toma de decisiones y la planificación a futuro. Eso. Perfecto, Robert. Muchas gracias por la clase. Creo que quedó bastante claro porque los participantes han estado silenciosos, pero por lo menos nos han indicado por interno que sí está todo claro, así que estamos felices por eso. Muchas gracias, Bueno. Robert. Estimados, no sé si tienen consultas. Anita dice que sí, que muchas gracias por todo. Creo que hasta aquí dejamos la clase entonces. Voy a detener la grabación.